el cartílago como tal no se puede restablecer al 100% nativo, se puede manejar y como siempre les comento a los pacientes, podemos hacer que el cartílago nos dure más. Tratar de decir que el cartílago se va a restablecer al 100%, pues es como decir una píldora para la eterna juventud, ¿no? Hola a todos, hemos llegado al último episodio de Vivir sin Dolor, el podcast. Durante este año abordamos a diferentes especialistas para hablar acerca de la osteoartritis y cerraremos esta temporada con un tema poco común en esta enfermedad, la osteoartritis en personas jóvenes y deportistas. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Rojas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aurelio? Muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar aquí contigo. El doctor Pedro Rojas es médico cirujano ortopedista, especialista en cirugía artroscópica y lesiones deportivas. Actualmente es médico en el Hospital Ángeles de Puebla y es médico del equipo de fútbol del Tecnológico de Monterrey, de los Borregos del Campus, Puebla. Así es, así es. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un tema muy importante que resulta muy interesante porque nos han hecho pensar que la osteoartritis es propia de los adultos. Pero ¿por qué les da a los jóvenes? ¿Qué está pasando ahí? Mira, Aurelio, pues la osteoartritis es una enfermedad que se va acabando el cartílago, se va desgastando poco a poco, es una enfermedad degenerativa en donde el cartílago va sufriendo y se va adelgazando con el paso del tiempo. Esta enfermedad es un problema de salud en donde afecta cada vez más a personas jóvenes, como tú lo acabas de comentar, si bien se enfoca más a las personas adultas, porque ya es donde presentan mayores síntomas, pero también los jóvenes, ahí es donde comienzan con la enfermedad o con el inicio de la misma y obviamente empieza a degenerar la articulación hasta acabar en un problema ya severo y necesitar tratamientos más radicales. Sabemos y hemos comentado que la osteoartritis afecta de un 10 al 15% de la población en nuestro país. ¿Cómo afecta o cuánto? ¿Tenemos cifras en jóvenes que en nuestro país acerca o a nivel global, a nivel mundial? Sí, se estima que alrededor de ese 10% o 15%, un 6% son por debajo de los 30 años de edad. Entonces, esto pues afecta seriamente a las personas porque son personas en edad productiva, son personas que todavía están en una etapa de su vida donde tienen muchas actividades que necesitan poder hacer físicamente, ¿no? Actualmente, pues bueno, la enfermedad ya ha tenido un avance muy importante en el manejo, en el tratamiento y sobre todo también en el diagnóstico y eso nos ha ayudado a poderle dar un mejor pronóstico a largo plazo. Entonces el 6% de la población joven puede padecer de esta enfermedad, pero ¿cuáles son los síntomas o cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad temprana en ellos? Bueno, en jóvenes se ve más principalmente cuando hay antecedentes de lesiones articulares, ¿no? Esguinces, torceduras, algunos movimientos de repetición, sobre todo en los deportes de cambios de dirección, de pivote, donde realmente la articulación está sometida a grandes estrés, movimientos, y eso puede ocasionar desgaste del cartílago, de los ligamentos, de los músculos, y ocasionar un daño en la articulación. La otra, el tema de enfermedades reumáticas, como puede ser artritis reumatoide, ¿no? Diferentes espondilitis anquilosante, lupus, en donde ya la persona ya está predispuesta a poder padecer desgaste en la articulación, ¿no? Y la otra es el tema de antecedentes genéticos, donde el paciente pues tiende a envejecer más rápido que otras. Ok, hablando de esto de las enfermedades autoinmunes, por ahí yo veía los datos que había antecedentes de enfermedades, por ejemplo, inmunológicas, asmáticos o hiperreactores bronquiales, que hasta un 15 o un 20% de estos jóvenes podían desencadenar osteoartritis primaria. Decías esto del daño pivotal. ¿Dónde vemos esto? ¿En qué actividades? ¿Se puede ver en cualquier joven o es el que se dedica a qué en especial? No, principalmente deportes de alto contacto o de alta demanda para las articulaciones. Normalmente los deportes como el soccer, el fútbol americano, rugby, hockey, ese tipo de deportes, básquetbol, donde hacen un cambio de dirección súbito
someten a la articulación a esos movimientos, a esos estrés que ocasionan que el cartílago o las estructuras anatómicas como el menisco, como los ligamentos que le dan una estabilidad a la rodilla o a la articulación, se puedan ver afectados y eso ocasionar que empiece a haber un movimiento para el cual la articulación no fue diseñada, y eso ocasiona un desgaste prematuro. Por otra parte, el deporte también es fundamental en el tratamiento, de hecho, de la osteoartritis, porque se ha demostrado que deportes de bajo estrés, como caminata, yoga, bici estática, el trote suave, ¿me explico? Puede ayudar a la articulación a poder mejorar la lubricación y a resistir más el impacto del cartílago. Entonces es muy importante esto. Si yo voy a practicar un deporte, es un mensaje, un consejo para los jóvenes, y voy a tu consultorio y te digo, Pedro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que valorar de un paciente joven? Y si él te dice, yo quiero cargar pesas, y a lo mejor no es apto el deporte, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo determinas? Pues primero tienes que darle una información acerca de que hay que prepararse para poder hacer el deporte. O sea, no es como que uno puede llegar de la noche a la mañana y empezar a practicar y levantar pesas como un profesional. Todo tiene un proceso y obviamente el deporte es una disciplina, y como la disciplina, ¿no?, trasladado a lo mejor a un tema militar, es comer bien, entrenar bien, descansar bien. Todo eso influye para que el paciente, y también entrenar bien. Todo eso influye para que el paciente, el deportista, pueda tener un óptimo desempeño en su actividad y ir aumentando las cargas progresivamente, ¿no? Tiene que haber un proceso, un ciclo de entrenamientos con su entrenador, con su coach, para poder ir mejorando según las metas que se tengan previstas. Entonces, dentro de la valoración que tengo que hacerme para practicar un deporte, y más en los jóvenes, ¿qué tengo que ver del eje de la bipedestación? Si tengo problemas de pie plano, de las rodillas, ¿qué es lo que se tiene que valorar antes de iniciar un ejercicio y se va a relacionar con alto rendimiento? Sí, claro, se tiene que hacer una evaluación morfofuncional, ¿no?, donde realmente se evalúe al paciente. El eje es muy importante porque va a darnos una idea de cómo va a funcionar esas rodillas, las articulaciones, y si hay predisposición a poder tener mayor estrés en alguna parte de la articulación. La otra parte es el tema del balance muscular, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación de la fuerza del chico, por ejemplo, en el tema de la rodilla, en la articulación patelofemoral, que es la articulación de la rótula con el fémur. Eso tiene muchos rangos de movilidad debido al cuádriceps, que funciona moviendo la rótula para afuera o para adentro, dependiendo de la angulación, pero también del balance muscular, ¿no? Entonces funciona como un sistema de vectores donde puede trasladar la rótula más a un lado que del otro. Eso ocasiona, si no se detecta, si no se evalúa a profundidad, puede ocasionar un desgaste repetitivo del cartílago, ocasionando dolor e inflamación. Perfecto, entonces antes ya que practique una actividad física, sería un buen consejo visitar a un especialista y me haga esta valoración. Pero ¿qué pasa cuando ya tristemente me dicen que tengo un problema osteoarticular o que tengo ya inflamación, dolor o algún síntoma que me llevo a la consulta? ¿Tiene cura la osteoartritis en el joven? Sí, claro, mira, el cartílago como tal no se puede restablecer al 100% nativo, se puede manejar y, como siempre les comento a los pacientes, podemos hacer que el cartílago nos dure más. Tratar de decir que el cartílago se va a restablecer al 100%, pues es como decir una píldora para la eterna juventud, ¿no? Eso pues, no existe. Y es normal que vaya a haber un proceso degenerativo, pero el proceso tiene que ser pues, lo programado para la edad, para la actividad, ¿no? Y obviamente tratamos siempre de cuidar eso. Siempre les pedimos de inicio estudios a los pacientes, radiografías, como por ejemplo radiografías de frente, de lado. Hay otro tipo de técnicas que nos ayudan a poder ver cómo se encuentra el espesor del cartílago. En base a eso nosotros empezamos a catalogar qué grado de desgaste puede presentar el paciente,
Y yo siempre les digo a los pacientes que es un tratamiento como en una pirámide, ¿no? Donde empezamos con una base, que es el tema del control de peso, es muy importante. El tema del peso, pues prácticamente influye demasiado en el tema de la carga que sufren las rodillas. Se empiezan con medicamentos analgésicos, terapia física, que nos puedan ayudar a mejorar esos desbalances musculares con el también fortalecimiento que puedan ayudarnos en rehabilitación. Medicamentos modificadores de la enfermedad como las ISADOAs, que son medicamentos que ayudan lentamente a ir mejorando el ambiente de donde se encuentra la célula del condrocito, ¿no? Que es la célula del cartílago articular, ¿no? Entonces, eso sería como nuestra base. Después ya pasamos a otro tipo de tratamientos, a lo mejor donde vienen ya infiltraciones, inyecciones que son propiamente en la rodilla o en las articulaciones, para tratar de paliar de alguna forma esa falta de lubricación, esa inflamación. Va a depender del médico, qué es lo que observe en la clínica y en las radiografías, qué tratamiento es el óptimo para cada uno de ellos, y posteriormente un tratamiento quirúrgico en donde se va, pues prácticamente son como dos brazos, ¿no? El primero es el tema de la artroscopía, que es más enfocado a tratar lesiones puntuales, ¿no? Por ejemplo, se lastima el menisco, que es como un cojinete que se encuentra entre el fémur y la tibia, pues eso entras y lo reparas. El cartílago tiene alguna lesión puntual, yo siempre les pongo el ejemplo de un bache, ¿no? Como un bache en la carretera, pues llegas y lo tapas. Pero si ya ese bache no es pequeño, es toda la carretera, pues obviamente ya no hay forma como de volver a parchar toda la carretera, tienes que cambiar completamente la cinta asfáltica. Es un ejemplo de qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, cuando ya no se puede tratar puntualmente la causa del dolor, tratas ya de hacer un tratamiento ya correctivo, ya más invasivo, que sería ya las artroplastías, que son poner una prótesis, ¿no? Propiamente dicho. Pedro, entonces esos tratamientos que nos has explicado entran en la definición de los conservadores, que es cambio al estilo de vida, que implica lo que es control de peso, hacer una actividad física vigilada y bien recomendada, y lo que es más invasivo, lo que es la cirugía o el uso de la viscosuplementación, otro tratamiento que han demostrado también ser benéficos. Hablando de cirugía, el 70% de lo que fue solamente mejora. Hay una población, que ya no van a volver a practicar deporte. Sí, mira, más o menos se estima que un 60%, alrededor del 60-63% de esos pacientes que fueron operados ya no, regresan solamente a sus actividades deportivas y el restante ya no. Entonces, eso es algo muy triste para la gente que pues tiene expectativas de poder regresar a sus actividades deportivas de alto rendimiento. Y pues obviamente en la actualidad yo creo que podemos darles, con un buen tratamiento, darles esa esperanza de poder regresar, a lo mejor y no a un nivel competitivo, sí poder regresar a hacer actividades deportivas para que puedan seguir pues activos y poder cuidarse sobre todo de su salud. Escuchamos mucho ahí en los medios o en las publicaciones de internet del ejercicio de alto y medio y de baja intensidad o alto impacto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Lo que platicábamos acerca del tema de los ejercicios de alto cambios de dirección. Esos movimientos ocasionan que se puedan llegar a romper parte de las estructuras estabilizadoras de la articulación. Sobre todo en la parte en el tobillo se pueden lesionar los ligamentos laterales que ocasionan inestabilidad y pérdida de la capacidad de detectar cómo se encuentra el terreno, sobre todo a la hora de que vamos caminando. En la rodilla, los meniscos, los ligamentos, y eso ocasiona que empiece a haber movimientos anormales en la articulación. ¿Qué es lo que les pasa en el alto impacto a futbolistas, los de rugby, fútbol americano, gimnastas que son altamente demandantes en sus articulaciones? Exactamente. Esto es el alto impacto. El mediano impacto, ¿cómo qué actividades son? ¿Bicicleta? ¿Qué más, por ejemplo? Puede ser el caminar, el correr, running, puede ser la bicicleta estática, bicicleta de montaña, también puede ser. Todo va a depender del nivel también de exigencia. De la exigencia demanda de la articulación. De la articulación. Entonces, si yo tengo un riesgo muy alto, sería empezar con bajo impacto. Caminar, ¿qué más podríamos hacer en este caso? Si ya tenemos algún antecedente de alguna lesión, podríamos comenzar con ejercicio de bajo impacto, supervisado siempre, que nos pueda ayudar a fortalecer
los músculos, mejorar nuestro eje, por ejemplo, si tenemos pie plano, a lo mejor trabajar ciertos ejercicios que puedan ayudar a corregir un poco el pie plano, o algún tipo de plantillas o cirugía que ayuden a mejorar la alineación. Por ejemplo, si hacen falta tema de músculos en pierna, abdomen, pues trabajarlos. Es importante que por eso se vaya analizando individualmente cada uno de los casos. Ok, entonces ya hemos revisado todo esto. Recordar entonces que somos un país que tiene problemas con el sobrepeso y la obesidad y la mezcla con sedentarismo. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues bueno, primero atender el tema de los hábitos dietéticos, ¿no? Eso es importantísimo. Hay estudios recientes en donde, pues obviamente, como tú dices, México está desbordado en una epidemia de diabetes, de hipertensión. Tenemos que empezar a hacer conciencia de nuestros hábitos, del día a día, de lo que comemos. Y segundo, el ejercicio de baja intensidad, de bajo impacto, que pueda ayudarnos a mejorar nuestro peso, pero también nuestras articulaciones. Siempre es importante que estemos asesorados tanto de un médico como de un nutriólogo para que podamos tener un buen tratamiento. Ahora, con el tema de la parte muscular, también hay estudios recientes que demuestran que si nosotros tenemos más cantidad de músculo, vamos a poder vivir más años. Eso es bien importante y se los digo a los pacientes, porque vamos a prevenir tema de desbalances musculares, nuestras articulaciones van a estar sanas, y en segundo vamos a poder prevenir caídas cuando seamos mayores. Entonces es de vital importancia poder trabajar también esa parte de la fuerza. Fundamental esto, ¿no? Tener y atender los que son las medidas generales. Y tristemente pues somos el número 1 en la obesidad infantil. ¿Cuál es el pronóstico de estos niños? Pues difícil porque los niños a cierta edad aprenden lo que comen los padres, ¿no? Y si nosotros no les enseñamos a comer bien, a mejorar esos hábitos, esa es una herencia que tristemente se las estamos dejando, y más problemas, tanto no solamente en el tema de la familia y lo que conlleva el gastos, el rol familiar, sino también hacia la sociedad. La sociedad también se ve afectada por este tipo de enfermedades que disminuyen la cantidad de personas potencialmente activas que pueden apoyar a este país. ¿En los jóvenes hay diferencia entre hombres y mujeres o va directamente a su actividad física o al deporte que practican? No, en los jóvenes principalmente se ven más afectados cuando tienen antecedentes de lesiones. Es como el número 1 el desencadenante de un tema de osteoartritis. Son lesiones que desgraciadamente en algunas ocasiones dejan ya secuelas. Se menciona que normalmente cuando se rompe un menisco o se rompe el ligamento cruzado anterior, el desgaste en la articulación empieza desde el momento en que sucede la lesión, y de ahí es como la hora cero, y poco a poco empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente con el paso de los años, con el paso de las actividades, pues se ve el producto final, que es el dolor, la inflamación, la limitación. Pero si nosotros podemos diagnosticar, por eso es la importancia de acudir con un médico, si podemos diagnosticar antes de que tengamos esas secuelas, podemos alargar el tiempo de vida de la articulación y darle un mejor pronóstico. Pues perfecto, hemos hecho una revisión completa de lo que son los riesgos, el tipo de población y el tipo de deportes que nos puede causar un daño, o la actividad también física. Para terminar, ¿qué otro consejo, qué otras recomendaciones podemos englobar para este tipo de jóvenes, para la gente que está expuesta a estas lesiones tempranas? Pues bien importante el descanso, la hidratación, ¿no? El acudir con un médico regularmente para que nos revise el tema si tenemos algún dolorcito. La gente me pregunta mucho también acerca de si es normal que las rodillas truenen. Yo les digo, sí, normalmente las articulaciones truenan, pero lo que no es normal es que truene con dolor, ¿no? Si hay un dolor, nos está avisando de algo, ¿no? Entonces, tener mucha conciencia de nuestro propio cuerpo y poder escuchar a nuestro cuerpo para poder actuar a tiempo y evitar complicaciones. ¿Hay algo que entra en el rango del mito, la realidad? Aquellos que se truenan los dedos o les gusta ir con sobadores o yeseros, ¿es aconsejable esto?
Pues bueno, realmente no es tan aconsejable porque la articulación se distiende. El sonido que se genera en las articulaciones es porque es un efecto de vacío. Entonces, como cuando tú pones un chupón en la regadera o en el coche o en la regadera y lo jalas y suena así, es lo mismo que tú escuchas cuando te truenas los dedos. Entonces, estás sometiendo a un estrés a la articulación que eso puede ocasionar pues desgaste, ¿no? No en todas las personas, pero sí puede ocasionar un desgaste. Hay gente que es más laxa, hay gente que es menos laxa. Eso también es algo muy importante para el tema de las articulaciones, porque allí la laxitud puede influir en el tema de si vas a tener lesiones, luxaciones, que se te desacomode el hueso, ¿no? O que los ligamentos se puedan llegar a romper más fácilmente, ¿no? Entonces, es una enfermedad, créeme, muy multifactorial que hay que estudiar e individualizar. Yo siempre les digo a los pacientes que es un tratamiento a la carta. No puedes poder dar el mismo tratamiento a todos porque no todos son iguales. Perfecto. El tratamiento en los jóvenes, el prevenir, el acelerar esta degeneración que comentabas, entonces ya es de por vida. Pues no, lo puedes ir conteniendo, ¿no? Con medicamentos como los cisadoas, ¿no? Que son nutracéuticos que está ahorita muy en boga. Ya los pacientes llegan a la consulta y te empiezan a preguntar por diferentes sustancias, que si mejoran la articulación, que si controla, bueno, hay gente que dice que revierte la osteoartrosis, ¿no? Tienen efectos antiinflamatorios, anticatabólicos y prolongan la vida del condrocito, que es la célula que se encuentra en el cartílago, ¿no? Aumentan su lubricación y eso nos puede dar, pues obviamente, más esperanza, un mejor desempeño en la articulación. Pero no todo es eso. También si tú no bajas de peso, si no mejoras tu alimentación, si no tomas agua, si no modificas los factores que pudieran ser modificables, digo, la parte genética, la parte predispuesta a uno a presentar la enfermedad, obviamente eso no, pero lo demás que está a tu alcance, a tu alrededor, lo puedes modificar. Eso va a alargar tu calidad de vida espectacularmente. Muchas gracias, Pedro, por estos consejos y esta información tan valiosa que nos has compartido. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales, Pedro? Muchas gracias por preguntarnos. Estoy en el Hospital Ángeles Puebla, en redes sociales, en Instagram y Facebook como @ortopedia Pedro Rojas. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Pedro. No me queda más que agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta temporada. Ha sido un gran recorrido para comprender más acerca de la osteoartritis. Si te gustó este episodio, compártelo con todas las personas que lo necesiten. Y si quieres conocer más acerca de este tema, visita el sitio web Vivir Sin Límites. Ahí podrás encontrar más información, así como especialistas que pueden apoyarte. Síguenos en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra siguiente temporada con diferentes temas e invitados. Soy el Dr. Aurelio Sánchez y esto es Vivir Sin Dolor, el podcast. Hasta pronto. Juntos podemos crear una comunidad que viva sin límites.